muchas gracias. Son ustedes muy amables. Buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es el lunes 10 de diciembre. Qué lindo mes es diciembre, ¿no? Probablemente es el mes más lindo del año. Yo miro atrás y me doy cuenta de que todo lo que hice fue perfectamente inútil. Comprendo que soy irrelevante, insignificante, prescindible. Sin embargo, reconociendo mi mediocridad, soy tan feliz. Quizá una cosa tiene que ver con la otra, ¿eh? Bueno, son las 9 en punto de la noche aquí en Miami. Estamos saliendo en vivo, nos ven en Estados Unidos, en Puerto Rico. ¿Cuánta gente nos ve? No tengo yo la menor idea. No lo sé, es una quimera, es una ficción. Uno quiere creer que a uno lo están viendo, pero puede que sea un puñado de personas extraviadas, noctámbulas. Después nos ven bastante gente, nos ve por YouTube. Es una maravilla de nuestro tiempo. Gracias a todos por vernos. Hoy voy a conversar con un brillantísimo analista político y catedrático universitario, Eduardo Gamarra. Vamos a analizar, en fin, la actualidad política. Y a propósito de ella, ayer domingo hubo elecciones en Venezuela. Como bien se sabe, las elecciones en Venezuela son una tomadura de pelo, ¿no? Son un simulacro. O sea, la minoría gana. La minoría, la ínfima minoría, gana y además de modo aplastante, obsceno. Casi nadie va a votar, pero en Venezuela votan los muertos, votan los fantasmas, y votan los cubanos, y votan los chinos. Y al final siempre ganan los malos, ¿no? Los venezolanos acuden a las urnas el domingo para elegir concejales, en una jornada que según analistas estará marcada por la abstención debido a la desconfianza en el voto, la inhabilitación de partidos opositores y el hartazgo ante la crisis socioeconómica. Los comicios fueron suspendidos en el municipio de Gran Sabana, en el estado sureño de Bolívar, donde el sábado un indígena murió en un presunto operativo contra la minería ilegal. En un primer balance, el Consejo Nacional Electoral informó que el proceso se desarrolla con total normalidad en el resto de Venezuela, pero no ofreció cifras de participación. Las ofreció luego y son escalofriantes. Las ofrece la propia señora Tibisay Lucé. Nadie fue a votar ayer. Vamos a ver, la gente ya votó en Venezuela. ¿Cómo se vota en Venezuela? A falta de sufragios libres, a sabiendas de que la trampa te la van a hacer siempre. Se vota con los pies. La gente vota caminando, marchándose del país. Desde que Maduro es dictador allá por 2013, cuando le robó la elección a Capriles, más de 4 millones de personas han votado en Venezuela. Se han ido del país a vivir a algún país libre de América del Sur que les ofrezca un mejor porvenir. La dictadura dice que arrasaron ayer. Lo cierto es que casi el 80% de la gente, y esto lo reconoce la propia Tibisay, o sea, seguramente estas cifras de Tibisay ya están maquilladas, no fue a votar. El oficialismo arrasó en las elecciones de concejales del domingo en Venezuela, marcadas por una abstención mayor al 70%. El gobernante Partido Socialista Unido establece así su dominio en las regiones, tras ganar a fines de 2017 los comicios de alcaldes y los de gobernadores. El camino estaba despejado, pues los principales partidos opositores fueron inhabilitados por el Consejo Nacional Electoral tras boicotear las presidenciales. Esto es como si yo dijera, voy a correr una carrera de 100 metros planos. Corro a toda prisa para mí, pero yo soy un corredor remolón. Bien mirado, a duras penas estoy caminando rápido. Y hago en 100 metros planos una marca bochornosa. Digamos, 1 minuto 15 segundos. Y yo corrí solo. Y llego y celebro. Y digo, gané. Fui el primero. Arrasé. Merezco la medalla de oro. No, no ganaste. No le ganaste a nadie. Corriste solo. Si uno corre solo, no le gana a nadie. Y esto es lo que ocurre en Venezuela, ¿no? Democracia participativa y protagónica que ha demostrado ser, por decirlo menos, efervescente, siempre con acontecimientos, siempre preguntándole al pueblo, siempre el pueblo decidiendo los destinos de este país a través del voto. ¿Cómo se hace en democracia?
Desde tempranas horas de la mañana hemos observado, le hemos hecho el seguimiento a la constitución de las mesas electorales y como siempre se ha hecho con total desenvolvimiento, con total normalidad. Y tose la señora Tibisay Lucena, que es una malformación. Yo la defino así, es una malformación, una protuberancia, un accidente genético, un bulto. Esta señora dice que la democracia venezolana, cosa que no existe hace 20 años, está en efervescencia. A ver, efervescencia, define el diccionario, es la agitación, el ardor, el acaloramiento de la gente. ¿Hemos visto ardor o acaloramiento ayer en los centros de votación? No, estaban despoblados, no había nadie. Ni siquiera había las personas que tenían que vigilar a que otras personas también ausentes votaran. Y la señora miente con descaro y dice que fue efervescente. Realmente yo no vi la efervescencia, la agitación ni el ardor. Luego la señora felicita a todos los que fueron a votar. Insisto, fueron muy poquitos. Y aquellos pocos que fueron seguramente estaban amenazados, ¿no? A las electoras y los electores también, especialmente para ellos, unas palabras de felicitaciones y de aliento que salieron a votar y que vamos construyendo paso a paso, voto a voto, en cada proceso electoral, el fortalecimiento de la democracia venezolana. Así que para todas las electoras y los electores, felicitaciones en este día de nuevo. Esta señora ha hecho tantos fraudes que ya está aburrida de hacer fraude. O sea, ya no le emociona hacer un fraude más, ¿no? Ya es una cosa rutinaria, burocrática. Entonces dice, Dios y la Virgen, vamos a hacer un fraude más. Es como una madama antigua, veterana, pesarosa de un burdel, que ya está resignada y es pesimista y se quiere ir. Ya no va a la peluquería, no se arregla. Es un desastre la señora Tibisay. Se quiere ir, pero no se atreve a irse. Pero ella se quisiera ir, ser libre, emanciparse de la opresión. Es una rehén. ¿Quién la tiene secuestrada? Maduro. Y a Maduro, ¿quién lo tiene secuestrado? Raúl Castro. Así que es la rehén de un rehén, peor todavía, ¿no? Luego la señora Tibisay anuncia, las cifras son escalofriantes para cualquier país. Dice que solo el 27% de la gente empadronada fue a votar y probablemente la cifra que ella da duplica mentirosamente la cifra real, ¿no? Con el 92.30% de transmisión, con una participación del 27.4%, tenemos que para esta hora de los 335 listas a nivel nacional, tenemos 156 que ya son adjudicables. De las 702 circunscripciones nominales, tenemos 467 que ya son adjudicables. De las 69 circunscripciones indígenas, a esta hora tenemos que 45 son adjudicables. Nadie entiende nada, los números son irrelevantes, la verdad cruda y desnuda es que nadie cree la charada, el sainete que son las elecciones en Venezuela. Nadie, ni tan siquiera el Tribunal Electoral que da los resultados siempre fraguados, siempre. Sin embargo, Tibisay, por supuesto, se vanagloria de que ellos, como de costumbre, ganaron. Pero podemos decir que la alianza del Partido Socialista Unido de Venezuela, de los 156 listas adjudicables, 142 son adjudicables al Partido Socialista Unido de Venezuela. Otros partidos y distintas alianzas de estas 156 listas adjudicables tienen 14. Si usted no entiende, yo tampoco, y da igual, porque todos los candidatos eran chavistas, maduristas, y todos los que han ganado eran chavistas, maduristas. Esto, digamos, resume el fraude electoral. Uno más, ya son decenas de fraudes, decenas. O sea que esta mujer es experta
en fabricar votos, inventarse votos trucados, cibernéticos. Usted no vota, nadie vota, pero ella hace que la gente vote. Las computadoras obran ese prodigio moderno. Cabello está ahito, desbordante de euforia porque dice que han arrasado, que han barrido, que es una victoria épica. Y vean la participación cuando el CNE dé sus números oficiales, que Lisandro parece que los tiene. Lisandro parece que los tiene. Hermano, lo de hoy es una cosa épica de nuestro pueblo. Y por eso no nos cansamos nosotros de hacerle un reconocimiento al pueblo de Venezuela que hoy salió a votar en paz y en tranquilidad. Qué orgulloso se sentiría el comandante Chávez de su pueblo. Bueno, en fin, es la paz y la tranquilidad de un sepulcro, de un camposanto, ¿no? Tierra arrasada. Veamos, mientras Tibisay miente, las imágenes más o menos verdaderas y dignas de los colegios electorales, todos despoblados. Con el 92.30% de transmisión, con una participación del 27.4%, tenemos de los 335 listas a nivel nacional, tenemos 156 que ya son adjudicables. Para todos y todas, felicitaciones. Aquí ganamos todos, ganan las instituciones y especialmente gana el pueblo de Venezuela en una democracia que se fortalece cada día para cada proceso electoral. ¿Creerá ella las mentiras que dice? Yo digo que no lo cree. No puede ser tan tonta. Tampoco digo que sea muy lista, ¿no? Pero ha hipotecado su independencia. Entonces tiene que salir a mentir. De otra manera no le pagan. De otra manera no estaría en libertad. Entonces está bajo chantaje. Es una lástima, es patético ver a esta mujer haciéndole ese flaco servicio a su país, ¿no? Inventándose votos una y otra vez, porque las imágenes tomadas por la propia prensa venezolana hablan por sí solas. Pero en una votación menor se elegía concejales, todos los que ganaron están subordinados a la dictadura, y además la dictadura montaba carpas oportunistas y muy probablemente ilegales. Esto en cualquier democracia seria, y Venezuela es una dictadura con los pantalones largos, es una tiranía. Esto no podría ocurrir, pero ellos montan carpitas cerca del centro de votación para dar estímulos a que la gente vote por ellos. Un comportamiento normal, dice. Pero ¿cómo va a ser normal que la gente no vaya a votar de una manera tan masiva, tan escandalosamente masiva? Es demasiado cínica la señora Tibisay, demasiado cínica. Bueno, ¿dónde se ha visto esto? Porque ella originalmente era una tortuga. Las tortugas son animales nobles, predecibles. Pero de tortuga, esta señora dio un volteretazo y ahora es un roedor, una comadreja, es ella. Una comadreja de la dictadura. Bueno, no sé cómo calificar a la señora Delcy la Fea. Delcy la Fea, esta también es una malformación, ¿eh? Sale, por supuesto, victoriosa. No le han ganado a nadie, han corrido solos, han prohibido a todos los demás contendores a correr. Y dice que es el mejor sistema electoral del mundo. Como siempre, orgullosa de votar con el mejor sistema electoral que hay en el mundo. Rapidísimo, seguro, confiable, transparente. Nosotros sabemos que la voluntad del pueblo de Venezuela está resguardado por una plataforma tecnológica que no vemos en ninguna parte del mundo. Venezuela goza hoy, gracias a la revolución bolivariana, gracias al comandante Chávez, que configuró este sistema. ¿Para qué? Para cuidar el derecho al voto de los ciudadanos y las ciudadanas, para decirle a los ciudadanos que cada vez que vota está resguardada su voluntad de expresarse, su libertad para escoger y para elegir. Así que el voto se ejerce rapidísimo. Llegué y en menos de un minuto, bueno, ya estaba mostrando mi voto al país y diciéndole, en democracia vivimos en paz, en tranquilidad. Esta señora, que es una suerte de erupción cutánea, ¿no? Yo digo que es una malformación. Es un forúnculo. Moralmente, quiero decir, ¿no? Un forúnculo. Esta señora dice que en Venezuela se vota rapidísimo. ¿Eso es verdad? Es verdad. Antes de que usted vote, ellos ya votaron por usted.
Luego dice que el sistema es transparente. Es verdad, porque vote usted o no vote usted, ellos votan por usted y ellos siempre votan por los malos. Entonces es transparente, es predecible. La minoría siempre hace trampa y gana. Por lo tanto, es transparente y es confiable. Uno sabe los resultados 3 meses antes de la elección. Entonces, de esa manera, la verdad, es bastante rápido, ¿no? La señora Delcy se felicita a sí misma, se congratula a esta señora, que es de arduo mirar, porque la verdad que es trabajoso verla, ¿no? Trabajoso verla, ¿no? Es doloroso, lesiona el decoro humano ver a esta criatura, ¿no? Esta criatura, que yo siempre digo que se parece a un murciélago, con perdón de los murciélagos, dice que han convocado 25 elecciones en 20 años y bueno, se felicita de ello. Están participando más de 51 organizaciones de fines políticos, así que la convocatoria es a votar, a expresarnos. Es la fiesta democrática que cada vez tiene la oportunidad de Venezuela de exhibir. Esta es la elección número 25 en los últimos 19 años. ¿Quién puede decir que en Venezuela no hay democracia? Quienes ejercen dictaduras, quienes oprimen a su pueblo, quienes no permiten que el pueblo se manifieste y se exprese. Bueno, tienen aquí un ejemplo de cómo se hace la democracia, de cómo se ejerce y cómo el pueblo decide, que es lo más importante, que el pueblo decida, que cada ciudadano y cada ciudadana tenga el derecho de decir, bueno, yo voy a escoger al mejor. ¿Y cuál es el mejor? El que está directamente conectado con el pueblo, con el alma profunda del pueblo de Venezuela, el que sabe entender su sufrimiento, el que sabe disfrutar sus alegrías, el que sabe compartir con el pueblo. Se me han hecho largos estos 2 videos de Delcy, ¿no? Se me han hecho largos. Creo que hay que cortarlo un poquito antes. Bueno, porque si no es un sufrimiento. Bueno, es que convocar elecciones, quiero decir, organizar fraudes, no es una prueba de que ese régimen sea democrático. El comunismo latinoamericano, taimadamente, ha entendido que para llegar al poder ya no hay que echarse al monte con un fusil, no. Ellos entendieron con Chávez el año 98 y luego del fracaso del golpe el año 92 que hay que llegar al poder por la vía democrática, hay que usar la democracia, hay que usarla. La usan mercenariamente. Una vez que llegan al poder, destruyen la democracia. Pero simulan seguir siendo una democracia y por eso convocan periódicamente elecciones que se encargan luego de burlar, de trampear, de amañar. Esto es lo que hace ahora la izquierda comunista latinoamericana. Pretende ser una democracia, es una impostura, es un embuste. Por eso Maduro repite la misma monserga que Delcy la Fea, que ellos han convocado 25 elecciones en 20 años y que no hay país más democrático en el mundo que Venezuela. La elección número 25 en 20 años. Récord mundial. Yo me puse a ver cuántas elecciones ha habido en Estados Unidos en los últimos 20 años. 10 elecciones. Le llevamos lo que se llama varios cuerpos. Si se tratara de una carrera de caballos, la ganaríamos por 10 cuerpos, 15 cuerpos. Si se tratara de una carrera de libertades, Venezuela tendría el récord mundial, el récord Guinness de libertad política, de participación, de elecciones. No se puede ser más estúpido y no se puede ser más indecente, ¿no? O sea, ambas cosas, ¿no? Idiotez y absoluta vulgaridad, ¿no? Porque, primero, no es una competencia de 2 caballos, no están corriendo 2 caballos. Maduro, además, no es un caballo, es un asno, ¿no? Es un burro. Pero además no es una competencia equina o ecuestre, no, no. Estados Unidos es una democracia, lo es hace más de 200 años, es un país de leyes. Aquí nadie se sienta sobre la ley, nadie, no, no. La ley es igual para todos, ¿no? Y hay una constitución que se respeta. Entonces, y Venezuela es una dictadura chusca, es una dictadura chapucera, ¿eh? Es una dictadura obscena, manchada de sangre, con las narices llenas de cocaína. No es una competencia de 2 caballos, pura sangre. No, 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 señor Maduro, no. Pero él dice
que no solo convocan muchas elecciones, sino que, y esto es una proeza de la que se jacta, casi siempre las ganan ellos, con el favor popular, claro, ¿cómo no? De las 24 elecciones anteriores, nosotros hemos ganado 22, con distintos márgenes de participación y de porcentaje de votación. Somos una fuerza real, yo siempre digo, tocando madera, somos de verdad. Pero no somos de verdad para un día, o para un año, o para una elección. Somos de verdad para la historia. Las fuerzas bolivarianas, fundadas por el comandante Chávez, somos una verdad histórica y somos el poder en Venezuela, un poder social, moral, cultural, político, ideológico. Nosotros los bolivarianos, los chavistas, somos un poder espiritual real, verdadero, que existe en cada hogar, en cada comunidad, en cada esquina. Somos, existimos y somos buena gente. Son una fuerza real, dice él. Sí, son una fuerza real, la fuerza de las armas, ¿no? La fuerza de los tanques, por supuesto, la fuerza de la represión. Somos un poder, dice él, es verdad, son un poder maléfico, un poder abusivo, un poder que usa las armas secuestradas de la República para robar las libertades del pueblo y para masacrar al pueblo cuando éste se levanta, se rebela. Son una fuerza y son un poder, sí, y son una fuerza y un poder indesmentibles, feroces, porque no tienen escrúpulos, y a los que habrá que enfrentar algún día, digo yo, usando una fuerza superior. ¿De dónde proviene esa fuerza superior? De la convicción de que la libertad y la democracia a veces se tienen que defender usando la fuerza también, ¿no? Pero de momento es una batalla desigual, porque a un lado tenemos a una dictadura que usa una fuerza bruta, inmoderada, y de otro lado tenemos al pueblo, a la oposición, inermes, indefensos. Regresamos después de la pausa, vamos a seguir repasando la actualidad, luego voy a conversar con un brillantísimo analista, profesor universitario, don Eduardo Gamarra, nos honra visitándonos esta noche. Bienvenidos de vuelta al programa, estamos saliendo en vivo y en directo. En un momentito voy a conversar con don Eduardo Gamarra, que es un brillantísimo analista político y profesor universitario. No se lo pierdan, Eduardo. Bueno, quería compartir algunos videos más procedentes de Venezuela con ustedes. El dictador Maduro, que bueno, ya se sabe que Maduro es un analfabeto y que dice cosas reñidas con el sentido común, y por supuesto también con el honor y el decoro, ¿no? No tiene escrúpulo alguno en desfigurar, torcer la verdad, diciendo que a él lo ha elegido el pueblo. ¿Quién eligió a los gobernadores y a las gobernadoras hace un año? ¿Quién eligió a los alcaldes y a la alcaldesa? ¿Quién me eligió a mí como presidente? El voto soberano del pueblo de Venezuela, los humildes, la gente de a pie, nos eligió a todos. Alcaldes, alcaldesas, gobernadores, gobernadoras, diputados, diputadas, constituyentes, legisladores regionales, presidente de la República. Y hoy el pueblo otra vez ejerce su soberanía en base a la Constitución con plenas libertades, para elegir el pueblo, como está eligiendo hoy, quiénes son sus concejales. Por supuesto no es verdad, no hace falta que lo diga yo, ¿no? Por supuesto no es verdad que el pueblo de a pie eligió a Maduro. El pueblo de a pie eligió irse a pie y se fue de Venezuela. O sea que si hablamos del pueblo de a pie, estaba todo caminando. Cruzan la frontera a Cúcuta y de ahí a pie se van a veces hasta Argentina, hasta Uruguay. Aunque usted no lo crea, pero es así. Ese es el voto del pueblo de a pie. Se van caminando. No todos pueden irse caminando. Algunos no tienen salud para emprender tamaña travesía. O sea que no todos los que se quedan apoyan a Maduro, no. Muchísimos de los que se quedan lo hacen a regañadientes, porque no tienen los recursos, los medios, a veces monetarios o a veces de salud física, para irse de a pie, para irse caminando, ¿no? Maduro luego denuncia que hubo un golpe fallido en abril o mayo de este año, tramado, urdido por la Casa Blanca, lo cual no es verdad. No es verdad que la Casa Blanca este año, ni el anterior, ni el precedente,
se haya propuesto derrocar seriamente a Maduro. Si eso hubiera ocurrido, Maduro estaría ya en un calabozo con un mameluco naranja, como Noriega, el panameño. Pero no es verdad. Estas son fabulaciones del dictador. Así como sacaron los datos precisos del golpe de Estado que logramos derrotar, anular en marzo, abril, que pretendía crear violencia y un disturbio en el país, una especie de guarimba golpista. Yo lo denuncié, lo neutralizamos, lo derrotamos y luego el New York Times y Washington Post sacaron las pruebas de cómo desde la Casa Blanca, a través del gobierno colombiano, se trató de dividir la Fuerza Armada y crear un disturbio en Venezuela, una división, una violencia, un intento de golpe de Estado. Pero es al contrario. Este hombre no lee el New York Times ni el Washington Post, porque este hombre no sabe leer en inglés, primero. E incluso es debatible que sepa leer en español o en cualquier lengua. Bueno, dicho lo cual. Es lo contrario. O sea, antes del atentado con drones del 4 de agosto, un grupo de militares activos, venezolanos, mandó a emisarios a Washington para explorar si la Casa Blanca vería con simpatía, con aprobación, una rebelión militar destinada a derrocar a la dictadura y, por supuesto, a convocar a elecciones limpias en el más breve plazo. Pedían no solo el apoyo, sino también, eventualmente, la logística, los equipos de comunicación. Y la respuesta de Washington fue no los apoyamos, no cuenten con nosotros. O sea, no es verdad que la Casa Blanca haya tramado un golpe fallido, ni que esté tampoco maliciando un golpe en ciernes. La verdad, aunque a mí me duela y me decepcione, es que la Casa Blanca, cuando le consultan al respecto, y yo lo he hecho también, yo voy ahí, toco la puerta, me dicen no estamos recibiendo pizzas, le digo no soy un vendedor, vengo a convencerlos de hacer algo con Venezuela. Me dicen este es un problema de los venezolanos. Y a mí me parece que ese es un grave error moral, porque no es un problema que los venezolanos solos pueden resolver, no, y porque los derechos humanos son valores universales que nos atañen a todos. Pero no es verdad lo que dice Maduro, simplemente no es verdad. Hoy está en marcha y lo coordinan directamente desde las Casas Blancas un intento por perturbar la vida democrática de Venezuela y por intentar un golpe de Estado contra el régimen constitucional, democrático y libre que hay en nuestro país. Tengamos conciencia de eso y demos gracias a Dios por nuestra libertad, por nuestra democracia. Demos gracias a nuestra historia, a nuestra lucha. Y además refrendemos con nuestro voto nuestra voluntad de seguir viviendo en democracia participativa, protagónica, de seguir viviendo con reglas constitucionales compartidas. De 2 palabras que dice, 3 son falsas. Es increíble. No hay democracia en Venezuela, no hay régimen constitucional en Venezuela. Todo eso es mentira. Usa las palabras para desvirtuarlas, ¿no? Las saquea de contenido. Y luego invoca a Dios. O sea, le agradece a Dios que Venezuela sea un país libre. Solo por eso la divina providencia debería mandar a recoger, debería enviar a la baja policía a recoger a este sujeto mal hablado, maldecido, mal nacido, que dice que gracias a Dios los venezolanos son libres. Es decir, que el tráfico innoble de religión y política es francamente repugnante, ¿no? Repugnante. Porque no creo yo que Dios, ni la Virgen, ni todos los santos tengan nada que ver con la narcodictadura rampante de Venezuela, ¿no? No creo que ellos presidan moralmente el atrocinio del que ha sido víctima Venezuela. Luego sale un militar estúpido, si esto no es una redundancia, Reverol. Este hombre, en una sociedad competitiva, yo digo que este hombre no tendría empleo. No tendría empleo. Nadie lo contrataría. Es demasiado tonto. Demasiado. ¿No? Entonces, yo creo que este hombre estaría obligado, dada su estupidez, o a renunciar a la vida o a dedicarse al AMPA. Pero si se dedicara a lo segundo, fracasaría también. Porque es un tonto.
tiene la suerte de que la dictadura lo prohija, lo ampara. Entonces, este hombre dice que ayer, que hubo un gran fraude electoral en Venezuela, que nadie fue a votar, ocurrió solo un incidente. ¿Cuál fue el incidente? Miren la anomalía. En alguna población o aldea o villorrio de Venezuela se descolgó un paracaídas. ¿Por qué? ¿A santo de qué? No es manera de ir a votar, ¿no es cierto? Caer con un paracaídas encima de un colegio electoral. Y tuvo la mala suerte de caer en unos cables de alta tensión. Esto solo pasa en Venezuela, ¿no? No se presentó ningún hecho de gravedad. Sin embargo, una situación aislada en el estado Táchira, en el municipio Fernández Feo, en la parroquia San Lorenzo, un parapentista de 39 años de edad cayó sobre unas líneas de alta tensión de corpo LED y se tuvo que suspender el fluido eléctrico, el servicio eléctrico, y en este momento está en proceso de rescate por parte del sistema de gestión de riesgo. ¿Qué les parece esto? ¿Por qué cae el paracaidista en unos cables de alta tensión el día de la votación? Generalmente la gente no va a votar así, ¿no? Nadie le dice, mi amor, me voy a votar, te subes a un avión, te tiras en paracaídas. Esto ya es raro. Luego dice, cayó en cables de alta tensión y no dice si sobrevivió, si tiene lesiones, contusiones. No. Se preocupa por los cables de alta tensión, no por el paracaidista. Dice, bueno, los cables se están reparando y ya informaremos más adelante, hubo un corte en el servicio eléctrico. ¿Y el paracaidista? ¿Qué pasó con el paracaidista? Pero este hombre pues, vive en una nube gaseosa, tóxica. Y este hombre cree que estamos en víspera de Semana Santa en abril y estamos a 10 de diciembre, Reverol, despierte. De hecho, pues, todo el territorio no reporta ninguna novedad grave, garantizando el éxito en paz nuestro pueblo de Venezuela. Se mantienen las restricciones hasta mañana en la noche, publicadas en la Gaceta Oficial, y una vez que culmine la Operación República, continúa el dispositivo Semana Santa Segura 2018 para seguir garantizando la protección al pueblo de Venezuela. No lo digo yo, no he hecho un truco, una edición. Él lo dice, estamos a 10 de diciembre de 2018 y dice, continúa todos los preparativos para la Semana Santa Segura de 2018. Es increíble, increíble. Por eso digo, son los más tontos. Generalmente en el gobierno están los más aptos, ¿no? Los más inteligentes, los más listos, los más talentosos. En Venezuela es lo contrario. Es una camarilla de asnos que se reparten el poder. Es una cosa increíble. Luego, porque este hombre está en marzo, ¿no? Este hombre está en marzo. Y en general la humanidad está en diciembre, ¿no? O sea que ellos hacen fraude hasta con el calendario, ¿verdad? Hasta con el calendario. Todos estamos en diciembre y ellos dicen, no, acá es marzo, la próxima semana es Semana Santa. Y lógicamente el venezolano se va. ¿Cómo no se va a ir? Está espantado. Y luego Reverol le da la palabra a Padrino. Este también es un idiota profesional. Este es un mentecato, ¿no? Mentecato. Un mastuerzo. Este es necio de nacimiento. Padrino. Otro adulón, ¿no? Y Padrino dice, bueno, porque está asustado, por supuesto. ¿Por qué está asustado? Porque sabe que sirve a un régimen criminal. Y entonces dice, sin embargo, los rusos vienen a hacer maniobras. Los rusos nos van a proteger. Ah, y no eran los venezolanos estos, los bolivarianos, tan valientes y tan soberanos y tan... No, les da un temblorcito y llaman a Putin. Y así como estamos cooperando en diversas áreas de desarrollo para ambos pueblos, también nos estamos preparando para defender a Venezuela hasta el último palmo cuando sea necesario. Bueno, maniobras militares rusas, increíble, ¿no? Y dicen que van a llevar barcos iraníes también. Para terminar, porque viene Eduardo Gamar. Aparece también, este hombre no, bueno, en fin, yo no voy a juzgar su cociente intelectual, puede que tenga el cociente de un canario o de un cuervo. Los cuervos son las aves más inteligentes, como es bien sabido, ¿no? Dudo que tenga el cociente de un cuervo. Más probablemente lo tiene de paloma, no mensajera, paloma. En el Perú, por cierto, hay una expresión coloquial genial, Erwin, te dicen, no seas paloma. ¿No es bonita esa expresión? No seas paloma, que es como decirte, no seas tonto. Bueno, este es paloma, zapa, paloma maquillada. Yo le digo al Juan Gabriel del chavismo, ¿no?
porque antes de aparecer en cámara hay que ver el uso del colorete, del rímel, del polvo, ¿no? Se empolva, se emperifolla este señor, como si saliera a cantar. Es una diva frustrada. Y lo que canta son delitos menores. Entonces dice, hay una empresa fantasma que hizo un robo. Y uno dice, bueno, ¿habrán robado qué? $20.000, $200.000. Te dice, un robo, una cosa menor, por $2.000 millones. El ciudadano hoy detenido Pietro Micale y su esposa María Diamario de Micale, propietarios de la empresa Propetro, dedicado a la importación y venta de materiales para la industria de hidrocarburos, sobrevaloraron, sobrefacturaron en contratos ilícitos por un monto cercano a más de $2.000 millones. Óigase bien, a un monto cercano, sobrevalorado en más de $2.000 millones, puesto que este sujeto delincuente era uno de los principales socios de Pedro León en los desfalcos que se hicieron en la faja petrolífera del Orinoco. Bueno, es increíble, ¿no? Porque está hablando, me parece a mí que está hablando de una pareja muy marginal en el tema del robo, ¿no? Y ellos, que son como dos carteristas, según que dicho sea de paso, señor Saab, cuando usted hable de delincuentes, más respeto, está hablando usted de sus colegas, ¿no? O sea, que son colegas suyos. Hable de ellos con un clima de camaradería, de confraternidad. Para terminar, este alcalde chavista, bueno, todos los que tienen poder en Venezuela son chavistas, ¿no? Por supuesto. Entonces va a un programa de televisión y un periodista, yo no lo tenía en el radar, le pregunta, ¿y cuánto cuesta el huevo? Y hay que ver cómo sufre este señor, que claramente a él esto no le afecta, ¿no? Cuestan 12 huevos en Tinaquillo. 12 huevos en Tinaquillo. Bueno, eso... Usted sabe que el huevo está, tiene un precio acordado, pero estamos luchando con ese precio acordado. ¿Cuánto cuesta? No le puedo decir ahorita el precio porque no tengo tiempo, tengo días sin comprar el huevo. Pero nosotros... ¿Cuánto cuesta un kilo de carne entonces? Tampoco. ¿No come carne? Como carne. Bueno. Pero por supuesto no hago la casa hacen la compra. Ah, ¿usted no paga? Sí pago. Por supuesto que sí. Todos pagamos en la casa, por supuesto. Okay. Bueno, sigue hablando de tu proyecto ahí. No tiene idea, por supuesto. Claro, porque los que están en los enchufados, ellos no hacen la cola, ni pagan el huevo, ni la carne. Se la llevan a su casa, seguramente. Muy bueno el periodista, muy bueno, no sabía quién era. Pero le recomiendo que se vaya a Aruba o a Curazao hoy mismo, porque le van a caer los del SEBIN. Bueno, vamos a la publicidad. Viene Eduardo Gamarra, un brillante analista político, profesor de FIU. Bueno, qué alegría para mí recibir esta noche a un muy inteligente analista político y muy brillante profesor universitario, muy querido y muy respetado aquí en Miami. Eduardo Gamarra, un aplauso para él, por favor. Bienvenido. Bueno, ¿qué te ha parecido la elección para concejales de ayer en Venezuela, Eduardo? Mira, yo tengo dos lecturas, ¿no? Uno que es parte de un proceso de construcción de un sistema autoritario que no comienza ayer, que no comienza hace un año, sino que comienza, en realidad, yo diría hace 2 décadas. Sí, ¿no? correcto. Y que de manera muy interesante logra consolidarse a pesar de la presencia de una oposición que cada vez tiene menos fuerza, menos capacidad de convocatoria, menos capacidad de articular una resistencia a lo que se está consolidando. Y segundo, yo creo que es lo más triste de este sistema. Yo creo que no hay forma de sacarlos, ¿no? ¿No hay forma electoral de sacarlos o no hay forma alguna? Bueno, sí hay forma alguna, pero por la vía electoral, por la vía pacífica, por la vía a la que, digamos, estamos acostumbrados o que quisiéramos, no hay forma de sacar a un gobierno autoritario, ¿no? Simplemente entonces, porque ellos no van a entregar el poder pacífica, democráticamente, no van a reconocer una derrota electoral, ¿no? Absolutamente. Pero lo triste es que han logrado consolidarse, sí, ¿no? Sí. Y de alguna manera, como lo decía hace muchos años Sam Huntington, un gran profesor de Harvard, ¿no? Que los gobiernos autoritarios, la preocupación principal que ellos tienen es legitimarse. Claro.
Y, por ejemplo, la Unión Soviética era un gobierno perfectamente legítimo. Cuba también ha sido un gobierno legítimo, ha sido violador de derechos humanos, pero han construido una legitimidad y tienen un entorno que los apoya. O sea, vimos ahí en esos videos que pasaste, cómo hay mucha gente que sigue a estos personajes y que cree en ellos y que daría la vida por ellos. Obviamente el 70 o el 80% de la población no está de acuerdo. Como mínimo, claro, no son tantos los que apoyen a Maduro, pero es verdad que en el contexto internacional siempre habrá dictaduras poderosas, la rusa, la china, la iraní, la turca, que lo apoyan. Ahora, ¿qué puede hacer América democrática, desde Canadá hasta Argentina? ¿Qué puede hacer América para rescatar a Venezuela, en tu opinión? Mira, es difícil contestar esa pregunta porque se supone, ¿no?, que estamos hablando de una comunidad internacional que habla con una sola voz. Y lo que hemos visto a lo largo de las últimas 2 décadas más bien es una comunidad internacional que fue funcional a la construcción de este régimen de Venezuela. Claro, ¿no? Porque, bueno, en su día Chávez tenía a casi toda América Latina a su servicio, a sus pies. Absolutamente. Eso, sin embargo, Eduardo, ha cambiado. O sea, sí, ha cambiado. Con excepción de México, que ahora se volcó a la izquierda, pero si tú ves Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, estos países, ni siquiera Ecuador, ya no son satélites del chavismo, ¿no? Ya no son, pero el punto que yo te quería decir, Jaime, es que el hecho de que hubo tanto apoyo, tanta funcionalidad en torno al autoritarismo, hace que cuando un sistema está tan consolidado como este, ¿no?, es muy difícil revertirlo. Entonces, por ejemplo, el Grupo de Lima, ¿no?, un grupo interesante, un grupo que inclusive pueden tomar la decisión, el caso colombiano, pueden tomar la decisión de romper relaciones con Caracas. Ya deberían haberle hecho todos, ¿no? Y si no lo ha hecho, porque no lo va a hacer. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, ahora ¿no? Lima ha dicho, la Cancillería de Lima ha propuesto esto que tú acabas de recoger. Rompamos relaciones, pero aún si las rompieran, evidentemente eso no sería suficiente para derrocar a Maduro, ¿no? Ahora, Trump, ¿tú crees que a Trump le preocupa Venezuela o no está entre sus prioridades? Mira, yo siempre digo, y la gente me critica mucho, yo no creo que exista en Washington, salvo algunos contados individuos, Departamento de Estado, en el Consejo de Seguridad. Individuos con poco poder. Exacto, ¿no? Preocupación por Venezuela, porque Venezuela no es una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, ¿no? Quizás ahora con la presencia de estos aviones rusos haya algo más de, quizás con los $6.000 millones que está prestando China, haya algo más de preocupación. Pero en general no es una amenaza, coincido con tu lectura. Y entonces Trump no está pensando todos los días cómo podemos arreglar la crisis venezolana. No, y no existe política hacia América Latina. Lo que existe, es decir, desde una óptica estratégica, lo que sí existe es una serie de tácticas, ¿no? Estamos jugando en el plano táctico, entonces sanciones a individuos, las sanciones más grandes, por ejemplo, sí pueden ser interesantes, pero por lo general son cuestiones absolutamente tácticas, lejos de una política como digamos, hubo en algún momento, inclusive después de la Guerra Fría, ¿no? Había una estrategia de promoción de la democracia liberal en la región. Que no hay. Que no existe, no existe. No, yo creo que Trump, ¿sabes qué? Viendo al personaje, él está principalmente preocupado, no por Norcorea, no por Irán, no, sino por el fiscal Mueller y por su ex abogado Cohen. ¿Qué va a decir o qué no va a decir Cohen? ¿Qué sentencia le van a dar a Cohen este miércoles? Si Cohen le dio la plata a las chicas de Playboy, ¿quién le dio la plata a Cohen? Esta es la preocupación de Trump. O sea, ¿cómo la justicia lo va acercando? ¿No crees? Yo creo que sí, Jaime. Y mira, es muy triste porque, mira, yo llegué a este país a mediados de los 70. A mediados de los 70. Sí. Saliendo de Watergate, ¿no? Viendo cómo el país se recomponía después de Watergate, con un presidente muy débil como fue Jimmy Carter. Creo que estamos en una crisis peor que la de Watergate. Una crisis no solo institucional, una crisis moral profunda, una crisis de los partidos. Si vemos, por ejemplo, la tasa de aprobación que tienen las instituciones en este país,
te hablo del poder legislativo, por ejemplo. El Congreso de los Estados Unidos ha llegado a tener el 9% de aprobación, muy por debajo del Congreso peruano o el Congreso boliviano. Son cifras latinoamericanas, no sabía. Muy por debajo de las cifras latinoamericanas. Es alarmante, efectivamente, es alarmante. Sí. Bueno, entonces llegamos a esta conclusión. Trump no se va a meter en Venezuela, el tema no le preocupa. De hecho, si le preocupara, por lo menos hubiera decretado un embargo petrolero y tampoco lo ha hecho. No. Y además lo que hace es declaraciones muchas veces sin pensar, declaraciones que lejos de ayudar a pensar estratégicamente en cómo lidiar con estos autoritarismos de América Latina, yo creo que inclusive falsamente alzan las expectativas de poblaciones en la diáspora, por ejemplo, ¿no? Esta es mi última pregunta en este segmento. Si no podemos contar con Trump, él no va a resolver el problema venezolano. ¿Por qué los venezolanos más poderosos del exilio no se unen y no articulan un movimiento para recuperar la libertad en su país? ¿Por qué? Los venezolanos que tienen dinero, que podrían fundar algún tipo de movimiento, ¿por qué son en cierto modo indiferentes o indolentes a la catástrofe humanitaria de su país? Mira, no sé si son indolentes, Jaime, pero sí creo que es importante, por ejemplo, cuando Trump dijo que iban a utilizar la fuerza militar para sacar a Maduro o algo parecido. Sí, Mike Pence lo sondeó. Sí, exacto. Algunos del exilio venezolano pues se volvieron trumpistas, ¿no? Inclusive creo que hasta lo hemos visto en el voto. Yo creo que no hay un venezolano acá en la Florida que haga lo que hicieron los cubanos durante la Bahía de los Cochinos, por ejemplo. Sí, no veo a venezolanos entrenándose en los Everglades o en Guatemala pensando en... Este es el punto. No, exacto. El punto es que ellos están pensando que otro nos resuelve el problema y no podemos culpar a los venezolanos pobres que viven allá, porque ya los han masacrado. Exacto. Pero sí podríamos invocar respetuosamente a los venezolanos más libres del exilio a que unan esfuerzos, ¿no? Y esto no se ve, Sí, no se ve. No se ve, ¿no? Y yo creo que en parte es, mira, todo exilio tiene etapas, ¿no? Y estamos básicamente a 20 años de cuando empezaron a llegar los exiliados. Increíble, ¿no? 20 años de chavismo. Ya tenemos varias olas de refugiados, ¿no? Y tenemos, una gran parte de mis alumnos son venezolanos, pero ya piensan en su futuro acá. Sí. ¿No? Entonces, no piensan en cambiar el país de origen. Ellos han pasado por las etapas cubanas, pero en un muy corto periodo. Por lo tanto, yo creo que la comunidad en el exilio piensa en Venezuela, pero no con el fervor con el que pensaron los exiliados cubanos de la década de los 60. Claro. Sí, comprendo. E incluso, aunque haya sido tan odioso el personaje, con el fervor con el cual, desde México, Fidel Castro y un puñado de locos se subieron al Granma, dispuestos a tumbarse a un dictador, cosa que lograron, ¿no? Exacto, sí. Regresamos después de la pausa con Eduardo Gamarra. Les recuerdo que Mega es el lugar para estar bien informados de política. Ya volvemos. Bueno, estoy conversando con don Eduardo Gamarra, que es profesor universitario en FIU, además lo es hace bastante tiempo, muy querido, muy respetado, un gran analista político. Gracias. Hemos hablado de Venezuela, ¿no? Y yo siempre trato de preguntarme, a ver, ¿cómo cayó la última dictadura en América Latina? Y ahí te propongo como un juego intelectual, ¿no? Perfecto. Porque hay dos escenarios. Uno podría ser Fujimori el año 2000. Fujimori era un dictador de derechas, pero un dictador. Ahora, bastante gente el año 2000 lo quería todavía. O sea, no era un dictador tan repudiado. Y todavía lo quieren. Y todavía lo quieren. No era un dictador tan repudiado como Maduro, ¿no es cierto? Pero el año 2000 cayó su dictadura después de un fraude electoral. Esta es una posibilidad. Salvo que tú quieras una segunda, que es Ecuador, porque yo creo que Correa fue un dictador elegido por el pueblo, pero su comportamiento fue despótico, autoritario. ¿Cómo pierde el poder la dictadura ecuatoriana? Correa confía en su delfín. Es decir, que el propio correísmo encarnado en Lenín Moreno lo traiciona, menos mal, hace un parricidio, mata al padre moral y recupera la democracia, porque yo creo que ahora, aunque imperfecta, Ecuador es una democracia. Entonces,
hablemos de ese segundo caso, porque esta era una dictadura chavista. Y la dictadura chavista pierde el poder, aunque gana las elecciones, porque el Delfín se sacude del padrino. Esto podría ocurrir en Venezuela, quiero decir. Puede ocurrir que, a la vista de la gigantesca ineptitud de Maduro, las propias fuerzas chavistas conspiren contra él y lo desalojen del poder. Fíjate, hoy por ejemplo se ha anunciado, noviembre, la inflación 144%, inflación anualizada 1.300%. O sea, lo que pasó en Ecuador podría ocurrir en Venezuela, que el propio chavismo canibalice a Maduro y lo expectore del poder. Sí. Mira, Jaime, uno de los grandes problemas que tienen los politólogos es el problema de la predicción. Predecir el futuro, ¿no? Porque siempre se equivocan. Exacto. No solo que, y lo más importante es que uno ve todos los factores están presentes. Es decir, hay alta corrupción, una hiperinflación impresionante. Yo viví la hiperinflación boliviana del 26.000%, ¿no? Entonces yo conozco bien lo que es el día a día de un proceso. ¿Qué años fueron esos? 84, 85. Claro, ¿no? mediados de los 80. Entonces uno entiende lo que significa un proceso hiperinflacionario. Pero mira, hay todos estos factores. De Tocqueville decía, por ejemplo, al analizar, ¿no?, la Revolución Francesa, él decía, mira, un cuerpo puede resistir un virus, 2 virus, 3 virus, 4 virus, pero cuando el sistema es completamente atacado por virus... Se muere. Se muere. Pero los países no se mueren. Exacto. No, entonces, eso decía de Tocqueville. De Tocqueville decía Alexis, absolutamente. Visionario. Los países no se mueren, los países siempre pueden estar peor. Exacto. Cuba es un ejemplo. Exacto. Mira, yo tuve el privilegio de trabajar en Haití 4 años, después del terremoto, ¿no? Otro país que uno diría, mira, no tenía infraestructura, no tienen Estado, un país en permanente crisis. Y no se muere. No se muere. ¿No? Entonces, es muy difícil, Venezuela ahora tiene un per cápita inferior a Haití. Exacto. Y no se muere y no se va a morir, ¿no? Pero exacto. Yo insisto en el caso de Ecuador, o sea, una dictadura chavista que sus propios hijos... Mira, te voy a decir una barbaridad que quizás sea la... Correa cometió varios errores. Uno de sus errores quizás fue no escuchar... A La Habana. A La Habana. Que le decía no entregues al poder. Exacto. Y comete fraude o haz lo que sea. Fijémonos en lo que está sucediendo en el caso boliviano. Sí. La recomendación fue, haz un referéndum y te vas a hacer... Y si pierdes el referéndum, pues igual encuentras una fórmula para quedarte. Y perdió el referéndum y luego cambia el tribunal electoral. Exacto, y encuentra la fórmula. Tenían 8 fórmulas y se encontraron esta de que es una... O sea, entonces yo creo sí le hace caso a La Habana y Correa no le hizo caso a La Habana. Yo creo que algo tiene que haber por ahí, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, ¿no? pero... Porque yo creo que al final, ¿no?, lo que si uno hace el análisis, o sea, los índices de popularidad de Correa estaban muy bajos. Él, creo que el análisis que hizo fue, miren, yo tengo que retirarme ahora, ¿no? 5 años y luego vuelvo. Vuelvo porque le va a tocar a Moreno, ¿no?, lidiar con esta crisis, y yo vuelvo como el salvador, el verdadero... pero él confió en la lealtad de Moreno. Absolutamente, absolutamente. Y Moreno decidió ser leal a sus valores republicanos. Pero también creo que al Ecuador, ¿no? Sí, pero también, Jaime, creo que no se dio cuenta que en esa elección iba a haber semejante grado de oposición. Acuérdate que hubo mucho cuestionamiento. Bueno, Guillermo Lasso me dijo a mí que le robaron la elección. Exacto. Pero igual, a ver, otro ejemplo, aunque quizá este es un poquito más jalado de los pelos porque no pertenece a la región, ¿no? China sigue siendo una dictadura comunista, de partido único. O sea, en China no hay democracia, ¿no? Está claro. Pero a la vista del fracaso del comunismo maoísta, tuvieron que salir dentro del propio sistema comunista líderes lúcidos como Deng Xiaoping, ¿no? Que dijeron, estos locos no pueden seguir gobernando. O sea, vamos a seguir siendo comunistas, pero vamos a arreglar la economía. Y China es ahora una dictadura comunista y una economía capitalista más pro libre mercado y libre comercio que Trump. Exacto. ¿Verdad? Absolutamente. ¿No ocurrirá esto con Venezuela, que el propio chavismo diga, Maduro es un estorbo, hay que sacarlo? Mira, voy a tomar un poco las palabras tuyas del monólogo al principio, ¿no?
No veo quién pueda ser esa persona, ese grupo de gente. No vemos a un Deng Xiaoping, no vemos a un Lenín Moreno. No, absolutamente. Y además, uno puede hablar de Deng Xiaoping y todo el grupo que rodeaba a Deng Xiaoping llevó a cabo una purga enorme. Enorme, por eso. Y murió mucha gente. Pero claro. ¿no? O sea, Entonces, si una parte del chavismo decide sacar a Maduro y a los cubanos, eso sería una guerra fratricida entre ellos. Absolutamente. Pero no veo ese escenario en Venezuela. Ya. Más bien creo, ¿no?, que lo que han hecho es consolidarse, ¿no? Y por eso te decía que lejos de una rebelión violenta, probablemente no doméstica, ¿no? Y ahí el tema es quién, ¿no? O sea, que tú ves una cubanización gradual de Venezuela. Es lo que está ocurriendo. Exacto. Yo estoy de acuerdo contigo. Exacto. Ahora, yo voy a tratar de seguir siendo optimista, profesor. Fíjate, el año 2000, Perú, Fujimori, dictador de derechas. Julio, convoca elecciones, se las roba. Porque en segunda vuelta hace un fraude. En primera y en segunda. ¿Quién saca a Fujimori? Fujimori jura para un tercer mandato. Sí. Los peruanos están resignados a 5 años más de Fujimori. Parecía inamovible, Eduardo. Yo estuve ahí. Sí. ¿Quién saca a Fujimori? Los peruanos no tanto, ¿ah? ¿Sabes quién lo saca? El señor Bill Clinton y su secretaria de Estado, Madeleine Albright. ¿Por qué le bajan el dedo a Fujimori? Porque Fujimori y Montesinos venden fusiles jordanos a las FARC en Colombia. Traicionan a Washington. Y entonces Bill Clinton le dice a Madeleine Albright, vamos a conspirar y nos los vamos a tumbar. Hablan con la secretaria de Montesinos, se roba un video, se le da a un canal opositor. Entonces la pregunta es, si Washington se propone conspirar en serio contra una dictadura latinoamericana, ¿se la puede tumbar sin invadirla militarmente o no? En el pasado sí, ¿no? Inclusive llegando hasta Clinton, ¿no? El ejemplo que tú has puesto, no hubo ningún movimiento militar, no hubo ni nada. bombardeo, ni nada, ¿no? Fue presión. Además, el contexto internacional. No te olvides, Jaime, que el año 92, cuando el golpe de Fujimori, ¿no? Era otro contexto. Era un contexto muy diferente, y de ahí surge la Carta Interamericana de la OEA, ¿no? Y más o menos a finales de la década de los 90, había un consenso generalizado. Mucho se criticó a Francis Fukuyama por su libro El fin de la historia. Había un consenso sobre la democracia liberal y representativa. Ese consenso se ha quebrado. Hoy o sea ya que no el contexto existe. no es favorable. No es favorable. Y por eso... Pero si Trump dijera, habla con Almagro, por ejemplo, Almagro le explica, mira, hay 20.000 espías cubanos en Venezuela y están conspirando. ¿No? Están conspirando, todo el día están conspirando. Absolutamente. Es su trabajo, para que Maduro no pierda el poder. Nosotros tenemos que poner un número de hombres de inteligencia para que hagan un trabajo contrario. Pero claro, ahí hace falta la decisión política, ¿no? La voluntad política de decir, ok, vamos a conspirar. Y tú no ves que eso va a ocurrir. No va a ocurrir, el liderazgo en Washington no existe. Todo el resto del entorno hemisférico, la OEA, en mi opinión, lamentablemente, yo creo el señor Almagro ha sido un interesante secretario general, pero con una organización incapaz de hacer absolutamente nada. El Grupo de Lima es un ejercicio interesante. Además, hemos perdido algo que, y lo digo con algo de pena, ¿no? Aún en la Guerra Fría, Estados Unidos tenía un liderazgo moral, ¿no? Hemos perdido el liderazgo moral. Entonces, y esta es mi última pregunta, a los venezolanos, pero en general a los que queremos que Venezuela sea libre, y Cuba también, y Nicaragua también, no nos conviene que siga Trump en 2 años. Nos conviene que Trump salga de la Casa Blanca y que entre otro presidente con valores más democráticos. Yo creo que sí, porque para hablar, por ejemplo, de derechos humanos, ¿no? Tendríamos que respetarlos acá, ¿no? Tendríamos que tener mayor respeto a la prensa, por ejemplo. Uno no puede hablar de libertad de prensa cuando todo el día uno habla que la prensa seria en este país es el enemigo del pueblo, ¿no? O sea, ¿tú te atreverías a decir que a un venezolano en el exilio que quiere que su país vuelva a ser libre, no le conviene que Trump sea reelegido? Yo creo que, lamentable, como lo dije anteriormente, el venezolano que piensa que una declaración de Trump de que vamos a invadir o que vamos a apoyar algo,
son declaraciones que no tienen el valor, el peso que deberían tener. Por eso debemos restaurar la institucionalidad de la política exterior de los Estados Unidos. Tenemos un Departamento de Estado, a pesar de la llegada del señor Pompeo, desbaratada completamente. Hemos perdido la profesionalidad en nuestra Cancillería, ¿no? O sea que, y te ruego una respuesta corta, sí. Al venezolano que puede ir a votar en noviembre de 2020, parece lejos, pero no está tan lejos, estamos a menos de 2 años. No le conviene que Trump sea reelegido, no le conviene. En mi opinión, no. Le conviene que gane el Partido Demócrata. Le conviene... Y alguien que tenga ideales de derechos humanos. Mira, ojalá sea alguien independientemente de cualquier partido, porque creo que a Trump le va a llegar su momento, inclusive dentro del mismo partido, alguien va a desafiar esta candidatura. Okay. ¿No? Ojalá pueda haber algo de cordura que vuelva un poco al Partido Republicano, porque lo ideal sería tener 2 candidatos, demócrata o republicano, pero que piensen seriamente en lo que hemos perdido durante estos últimos 3 años. Bueno, ha sido un placer escucharte, como siempre tú, tan fino, tan agudo, tan sagaz, ¿no? Porque me queda la melancólica conclusión de que, en tu opinión, mientras esté Trump en la Casa Blanca, nada va a cambiar en Venezuela, ¿no? Absolutamente, y se va a profundizar. Gracias, Eduardo, gracias. Vuelve pronto, por favor, felices fiestas. Gracias, igualmente. Y a tu hijo Eduardo Jr. un gran abrazo y gracias por vernos. Regresamos después de la pausa. Bueno, a Trump está visto que le gusta rodearse de militares, principalmente porque a los militares les gusta obedecer y no cuestionar. Un militar más que se va de la Casa Blanca ya se anunció, es el general Kelly. Siguen los movimientos en el gobierno de Donald Trump. El presidente estadounidense anunció el sábado la salida de John Kelly como secretario general de la Casa Blanca. John Kelly se irá a finales de año, al fin de año. Aprecio mucho su servicio. Desde hace días circulaban rumores de que Kelly, un general retirado de la Infantería de Marina, saldría del gobierno, supuestamente por el deterioro de su relación con Trump. Su posición será ocupada por un jefe de personal interino hasta que se encuentre un sucesor definitivo. Kelly se desempeñaba como secretario del Departamento de Seguridad Nacional cuando fue convocado en julio de 2017 para reemplazar a Reince Priebus como jefe de personal de la Casa Blanca. No es improbable que de aquí a un año Trump lo esté insultando por Twitter, ¿no? Como ahora está insultando a Rex Tillerson, que ha dicho que es tonto como una piedra y vago como un demonio. Y era su secretario de Estado. Increíble, ¿no? Bueno, los chinos siguen furiosísimos con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Vancouver detuvieron a la hija de uno de los grandes magnates chinos, acusada de hacer fraudes con Irán y solicitada a ser extraditada por la justicia de Estados Unidos. Bueno, los chinos están furiosos. China convocó el domingo al embajador de Estados Unidos ante Pekín para protestar por el arresto en Canadá de Meng Wanzhou, la directora financiera e hija del fundador del gigante de telecomunicaciones Huawei. Pekín ya había convocado el sábado al embajador de Canadá después de la detención en ese país de Meng, a petición de Estados Unidos el 1 de diciembre. La justicia estadounidense pide su extradición por considerarla sospechosa de fraude para evitar las sanciones estadounidenses contra Irán. China expresó su firme rechazo a la detención y señaló que Estados Unidos había violado los derechos legítimos y los intereses de ciudadanos chinos. Los chinos están furiosos, es una cosa seria. Tanto Trump como Justin Trudeau, o sea, se ha metido acá en un lío gordo, porque los chinos dicen, pero tenían que notificar a nuestros consulados que esa mujer tenía orden de captura. Es serio haberla detenido y no sé si la van a extraditar aquí, ¿eh? 加拿大方面如果不能够正确的处理这件事情，将面临的严重后果。你问这样严重后果是个什么样的后果？我可以告诉你一句话，这完全取决于加方自己。根据中加之间的领事协定，加拿大政府应当在第一时间通知中国驻加拿大的使领馆，但是他们没有这么做。 Es serio porque una guerra con China puede traer graves consecuencias en la economía mundial, como es obvio, ¿no? La bolsa de valores acá y etcétera. Regresamos. Bueno, ayer domingo, qué festín fue el partido. Fue un gran partido, Boca River, ¿no es cierto? Boca jugó muy bien el primer tiempo,
lo iba ganando, pero River luego prevaleció con autoridad. No hubo violencia en Madrid, sí hubo violencia en el obelisco. ¿Son hinchas de River? No son hinchas de River. Son agentes provocadores del kirchnerismo. No tengo pruebas, pero lo sostengo acá. Que se ponen la camiseta de River y lo que quieren es tumbarse a Macri. Son agentes provocadores. Y algunos de ellos son espías cubanos también. No tengo pruebas. Ya volvemos. Macron decreta aumento de 100 euros al mes en Francia. Ojalá fuera gerente de Mega. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 euros par mois dès 2019, sans qu'il en coûte 1 euro de plus pour l'employeur. Pour ceux qui touchent moins de 2 000 euros par mois, nous annulerons en 2019 la hausse de CSG subie cette année. L'effort qui leur a été demandé était trop important et il n'était pas juste. Nous sommes à un moment historique pour notre pays. Par le dialogue, le respect, l'engagement, nous réussirons. Bueno, muy bien, muy bien. Le están incendiando el país al pobre Macron, ¿no? Se acabó la luna de miel. Así es la política. Los que votan por ti, 2 años después te detestan. Gracias, buenas noches. Hasta mañana.